¿Qué destino me aguarda tras el último aliento? ¿Es la eternidad del alma una certeza o simplemente un alivio para el espíritu atemorizado? La posibilidad de renacer en una forma distinta, ¿es realmente una promesa o solo una fantasía? ¿Y qué sucede con los reinos perpetuos de luz o tinieblas, el paraíso y el averno? ¿Seré recibido en un abrazo de bondad o arrojado a los abismos del desaliento? Estos misterios se entrecruzan en la conciencia humana, formando el enigma que divide la existencia terrenal de lo que viene después. ¿Es la muerte simplemente el final de nuestro ser o la apertura a una travesía espiritual inexplorada? Una investigación realizada por un canal de televisión en Estados Unidos reveló que aproximadamente el 80% de la gente a nivel mundial cree en la existencia de un más allá tras la muerte y en la inmortalidad del espíritu humano. En este video revelaremos todo lo que nos dice la Biblia sobre la muerte, el paraíso y la resurrección. Tenemos detalles que contarte a los que nadie nunca prestó atención. Cada día tenemos estudios profundos como este. Nuestro deber es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, asegúrese de compartir este video con sus seres queridos. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Si desea un tema específico en un video futuro, comente a continuación y nos aseguraremos de presentárselo. Algunos sostienen que al morir el cuerpo, el espíritu se libera hacia el purgatorio, donde expía sus faltas hasta ser admitido en el paraíso. Otros piensan en la reencarnación en otra existencia y un nuevo ciclo vital en la tierra. También hay quienes creen que reposarán en sus sepulcros hasta el retorno de Cristo. En definitiva, existe un gran debate sobre el destino post-mortem. No obstante, esta controversia se disipa al consultar la Biblia, el texto sagrado que ofrece claridad sobre estas inquietudes humanas. Por ello, en el video de hoy te revelaré 5 verdades sobre la muerte que te asombrarán. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar al tanto de cada nueva publicación. Así que, acompáñame en esta travesía, ¿de acuerdo? Procedamos. El primer dato: los difuntos no pueden interactuar con los vivos. Una creencia bastante extendida en distintas culturas y religiones es que los seres fallecidos siguen ejerciendo influencia sobre los vivos y que son capaces de revelarles secretos ocultos. Un ejemplo cinematográfico que ilustra bien este concepto es la película Ghost, la sombra del amor. Sin embargo, esto contradice lo expresado en las Sagradas Escrituras. Considera lo que se afirma en Eclesiastés capítulo 9. Aquellos que están con vida tienen esperanza. Incluso un perro vivo vale más que un león muerto. Los vivos son conscientes de que morirán, pero los muertos no saben nada, no esperan más recompensas, y el recuerdo de ellos se desvanece. Ya no experimentan amor, odio o celos, y nunca más participarán en lo que ocurre bajo el sol. Esto indica que quien fallece pierde toda influencia en este mundo y por lo tanto no puede interactuar con los vivos. Así que si escuchas alguna historia sobre un difunto que comunicó un mensaje del más allá a través de un médium u otro intermediario, no lo aceptes como cierto. Aunque reconforte, no es el ser querido quien envía el mensaje. La Escritura menciona que Satanás puede disfrazarse incluso de ángel de luz para engañar y desviar a las personas del camino del Señor. Además, Jesús narró en la parábola de Lázaro y el rico que hay un abismo insalvable entre vivos y muertos, impidiendo cualquier interacción entre ambos. El segundo dato: tras la muerte nuestro espíritu se reúne con Dios. Es frecuente ver en películas y series relatos de espíritus que permanecen errantes en el mundo, ya sea protegiendo a los vivos o causándoles terror. Del mismo modo, es común encontrar en la literatura y novelas
historias de almas que reencarnan en otros cuerpos para seguir su viaje en la tierra. Pero todo esto no es más que ficción, ya que la Biblia nos asegura que al morir nuestro cuerpo se convertirá en polvo, tal como en el principio, y nuestro espíritu retornará a Dios. Observa lo que se registra. El polvo regresa a la tierra de su origen y el alma retorna a Dios, quien lo entregó. Es fascinante considerar que con el retorno de Jesús seremos transformados y coexistiremos con Él en nuestros cuerpos físicos, pudiendo abrazar a nuestros seres queridos, reconocerlos e incluso compartir alimentos. Seremos seres tangibles, no meras almas errantes sin cuerpo. Esto se clarifica en Lucas capítulo 24. La Escritura relata que, tras su resurrección, Jesús se presentó ante sus discípulos. Al verlo, quedaron atónitos, creyendo ver a un espíritu. Pero Jesús les interpeló: ¿por qué se alarman? ¿Y por qué surgen dudas en su interior? Observen mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y vean. Un espíritu no posee carne ni huesos, como observan que yo tengo. Tras decir esto, les mostró sus manos y, ante la incredulidad mezclada con alegría y asombro, les preguntó si tenían algo de comer. Le ofrecieron un trozo de pescado cocido y lo comió frente a ellos. El tercer hecho es que, al morir, un cristiano se dirige inmediatamente a la presencia de Jesús. Si has consagrado tu vida a Jesús y lo has aceptado como tu Salvador, tu alma se dirigirá a donde Cristo se encuentra tras tu fallecimiento. Esto es lo que Cristo aseguró al malhechor crucificado junto a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tanto el término paraíso como la expresión seno de Abraham, mencionada en Lucas 16:22, eran usados por los judíos para describir el estado de dicha y reposo post-mortem del creyente. En la narración del ladrón en la cruz, Jesús confirma que este estado de bienestar y tranquilidad es junto a él. En Hechos también leemos que Esteban, justo antes de su martirio, vio a Jesús de pie en el cielo a la diestra de Dios, listo para acogerlo. Así, mientras lo lapidaban, Esteban exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», indicando que el espíritu de Esteban, al momento de separarse de su cuerpo, se unió a Jesús. Por último, la doctrina del apóstol Pablo, quien, estando encarcelado y anticipando su muerte, no temía morir. Al contrario, anhelaba estar con Jesús y expresó: «Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es infinitamente mejor». Esto demuestra que Pablo estaba convencido de que al morir su alma se reuniría con Cristo. Así, en estos ejemplos, vemos que el cristiano, al morir, se traslada de inmediato a la presencia de Jesús. El cuarto hecho es que los cuerpos de los cristianos reposan tras la muerte. La muerte en las Escrituras se describe de dos maneras. Una hace referencia al descanso diario y la otra a la muerte física, como en el caso de Lázaro, resucitado por Jesús 4 días después de su deceso. Veamos lo registrado en Juan capítulo 11. Jesús anunció: «Nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy a despertarlo». Los discípulos, pensando que hablaba de un descanso literal, comentaron: «Señor, si duerme, se recuperará». Jesús, refiriéndose a su muerte, les aclaró directamente: «Lázaro ha fallecido, y por su bien me alegro de no haber estado allí, para que ahora crean, pero vayamos a él». Esto subraya que el término dormir en la Biblia se aplica exclusivamente a los creyentes. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 se nos instruye: «Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera Dios traerá con Jesús a quienes en él han dormido». Los cuerpos de los fieles descansan.
en un lenguaje simbólico del Nuevo Testamento referente al cuerpo de los que han partido antes del retorno de Jesús, nunca aludiendo al espíritu o alma. Esto se corrobora en Mateo 27:52, que menciona: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos dormidos resucitaron. Este pasaje de 1 Tesalonicenses es, sin duda, uno de los más esperanzadores y profundos, dirigido al corazón de quien ha perdido a un ser amado, ofreciendo consuelo ante el dolor de la ausencia. El apóstol Pablo no se limita a ofrecer consolación. Nos muestra una previsión de lo que el Señor tiene reservado para el futuro de los creyentes. Y el quinto dato: los cuerpos de los fieles se reanimarán en el retorno de Jesucristo. Podrías cuestionarte si nuestros cuerpos físicos que descansan alguna vez despertarán. De acuerdo con las Escrituras, la respuesta es afirmativa. En 1 Corintios, capítulo 15, se menciona que, al oírse el sonido de la trompeta final, en el cierre de los tiempos, los cuerpos físicos de los cristianos fallecidos resurgirán, serán metamorfoseados y adquirirán una naturaleza incorruptible. Así, habitaremos con el Mesías y participaremos en su dominio en este mundo. Permítanme compartir lo que Pablo redactó. Os revelo un secreto: no todos nos quedaremos en el sueño eterno, pero seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un hoyo, al sonar de la trompeta final. Porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles, y seremos transformados. Porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad, y lo mortal de inmortalidad, entonces se realizará la palabra escrita: la muerte ha sido absorbida en victoria. Amén, hermanos. Esta visión, expuesta por Pablo en 1 Corintios, nos introduce a un ámbito de misterio y esperanza. Representa una de las verdades que convierten al credo cristiano no solo en una fe, sino en un viaje épico hacia lo prometido por el Creador. Imagina, al sonido de una trompeta divina, algo trascendental ocurrirá. No es un suceso ordinario, es una transformación que alterará la historia y la eternidad. La noción de que nuestros cuerpos físicos, actualmente susceptibles al sufrimiento, al envejecimiento y a la muerte, serán convertidos en entes incorruptibles e inmortales, es, por decir lo mínimo, impresionante. Sugiere que todo lo que sabemos acerca de nuestra existencia se elevará a una dimensión totalmente nueva, donde la debilidad se sustituye por la perpetuidad. Y esto no es un mito, es una promesa celestial. Pero, ¿qué implica esto para nosotros hoy? Primero, es un recordatorio de que la existencia trasciende el aquí y el ahora. Nuestros conflictos, dolencias, triunfos y felicidad son apenas el comienzo de lo que está por venir. Pablo nos indica que habrá un clímax, un instante de cambio tan profundo que será como despertar de un sueño largo a una realidad inédita, una en la que la muerte ya no ejerce dominio. Esto también nos ofrece una nueva perspectiva sobre el valor de la vida y nuestro cuerpo en una sociedad que idolatra la juventud y la apariencia física. La esperanza de la resurrección nos recuerda que nuestro valor no reside en la perfección externa, sino en nuestra esencia ante Dios. Nuestro ser, aunque destinado al ocaso, es tan valioso que el Creador ha asegurado su renovación y cambio. Esta garantía es una convocatoria a mantener la esperanza en épocas de pérdida o ante el temor al final, aferrándonos a la convicción de que el término no es absoluto. Existe una secuencia, un porvenir asegurado no por lo que hemos logrado, sino por el triunfo de Cristo sobre el final. Esto altera profundamente nuestra forma de encarar nuestros días, cómo procesamos el luto y cómo ejercemos nuestra fe.
El renacer de los cuerpos al regreso de Jesús nos incita a actuar conscientes de que hay más allá de este mundo y que, eventualmente, seremos alterados para coexistir eternamente con Cristo. Esto nos impulsa a vivir de forma que refleje esa expectativa perpetua, buscando la equidad, amando a nuestro prójimo y divulgando la buena nueva de la resurrección. En esencia, esta promesa de cambio y renacimiento no es meramente un desenlace feliz para la saga humana. Es el pico de un esquema divino iniciado desde la creación del universo. Es una garantía que nos otorga fortaleza ahora y una esperanza firme para el porvenir. Y cuando ese momento arribe, al oírse el son final, estaremos preparados para despertar en la eternidad, exentos de deterioro y revestidos de perpetuidad para siempre. No tiene relevancia si fuiste sepultado, si tus restos fueron incinerados y dispersados, devorados por bestias o simplemente se esfumaron. Al resonar la trompeta, cada fragmento corporal se congregará ante el Señor. Otro aspecto fascinante que acontecerá entonces es que los resucitados se unirán a aquellos que aún estén con vida cuando Jesús retorne, y todos contaremos con cuerpos gloriosos similares al de Jesús. Imagina, un día, sin previo aviso, el eco de una trompeta vibrará en cada rincón del planeta. No será un eco cualquiera, sino el preludio de un suceso sin parangón en la crónica humana. Según las Sagradas Escrituras, será el instante en que suceda algo magnífico, la resurrección de los difuntos y la metamorfosis de los vivos. Aunque pueda sonar a narrativa fantástica, se arraiga sólidamente en los compromisos bíblicos. Lo más asombroso es cómo la Biblia detalla este proceso de reagrupación y cambio. Independientemente de lo ocurrido con el cuerpo tras el desenlace, en ese instante crucial, cada partícula, cada átomo que en algún momento formó parte de los devotos, será reunido. Es un compromiso de integridad que trasciende los confines de lo habitualmente concebido como factible. Reflexiona sobre el significado de esto en un mundo donde el fin parece definitivo. La Biblia nos propone una perspectiva totalmente distinta, hablándonos de un futuro en el que no solo persistiremos, sino que seremos restaurados a la plenitud. No se trata de una existencia meramente espiritual. Hablamos de seres físicos palpables, pero transformados y glorificados, exentos de padecimientos, del declive y del final. La idea de cuerpos glorificados, a semejanza del de Jesús post-resurrección, es cautivadora. Jesús no retornó como una entidad etérea. Resucitó de forma tangible, capaz de alimentarse, de ser tocado, e incluso de mostrar las señales de su sacrificio como evidencia de su autenticidad. Sin embargo, también poseía la capacidad de manifestarse en espacios cerrados y ascender a los cielos. Esta dualidad, tanto física como glorificada, es la que nos aguarda en ese reencuentro de los resucitados con aquellos que estén presentes. En el retorno de Jesucristo, presenciaremos un acontecimiento lleno de júbilo inefable. Familiares y amigos, separados por el trance de la muerte, serán reconectados. Visualicen los rostros bañados en lágrimas de felicidad, los abrazos fuertes, la incredulidad dando paso a la gratitud. Será un instante de redención, de cumplimiento de las promesas celestiales, en el que cada aflicción será consolada y el dolor olvidado. Esta metamorfosis nos alistará para habitar en el dominio de Dios, para reinar junto a Cristo y deleitarnos en la nueva realidad prometida por Él. Tendremos la libertad de explorar, aprender y evolucionar sin las restricciones actuales. La inmortalidad no se vislumbra como un hastío perpetuo, sino como una odisea sin fin, rebosante de amor, sabiduría y exploración. Por lo tanto, esta revelación bíblica trasciende la mera evasión de la muerte.
habla de la restauración universal, de equidad y del cumplimiento del designio original para nuestra existencia. Nos brinda un propósito en el ahora y esperanza hacia lo que está por venir, preparándonos para lo que indudablemente será el episodio más trascendental de nuestra vida. Así pues, hermanos, es natural enfrentar incertidumbres y temores respecto al deceso, en gran medida porque desconocemos qué nos depara el más allá al concluir nuestra jornada terrenal. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos ofrecen consuelo y claridad ante este inevitable tránsito que todos, en algún momento, experimentaremos. La muerte, mis hermanos, no representa el final. Jesucristo padeció la muerte y resucitó para otorgar a todos los creyentes la vida eterna, una existencia libre de finitud, dolor o aflicción. Por ello, confía en la promesa que Cristo te extiende hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Ante una certeza tan abrumadora como la muerte, es razonable que emerjan dudas y miedos. A fin de cuentas, confrontar lo desconocido siempre ha suscitado intranquilidad en el ser humano. No obstante, tal como nos lo recuerda la cita previamente mencionada, las Escrituras nos proponen una perspectiva renovada, una visión que convierte el supuesto final en un inicio repleto de esperanza y compromisos divinos. Al meditar en las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, somos incitados a mirar más allá de las fronteras de nuestra existencia terrenal. Jesucristo no se refiere únicamente a la superación de la muerte en su sentido más literal, sino que nos habla de una metamorfosis tan radical que excede nuestra percepción terrenal. La vida inmortal de la que habla no es meramente una prolongación de nuestra existencia terrestre, sino un estado de ser completamente distinto, en la presencia del Señor, donde el sufrimiento y la aflicción no encuentran cabida. Esta promesa nos brinda una perspectiva renovada con la que podemos contemplar la vida y el deceso. No es necesario que nos aferremos con desesperación a cada instante como si fuese el definitivo, ni que consideremos el término de nuestra vida como una pérdida irreparable. En su lugar, se nos invita a disfrutar plenamente de la vida, conscientes de que cada vivencia, cada momento de felicidad y cada obstáculo son etapas de una odisea que trasciende esta existencia. Esto no implica que el luto o el anhelo desaparezcan. Al fin y al cabo, somos seres emocionales, capaces de establecer conexiones profundas. Sin embargo, incluso en la tristeza, podemos hallar un consuelo sólido en la esperanza de un futuro encuentro en un entorno donde la muerte, el llanto, el lamento y el dolor ya no existan, conforme a lo revelado en Apocalipsis 21:4. Esta esperanza transforma la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Reconocer que la muerte no es el fin nos motiva a amar sin reservas, actuar con mayor valentía y perdonar con agilidad. Nos impulsa a buscar un sentido y propósito que trascienda nuestro propio beneficio, reflejando así el amor divino en el mundo. Por tanto, al enfrentar las incertidumbres de la vida y la certeza del fin, podemos sostenernos firmemente en la promesa de Jesucristo. La fe en la resurrección y la vida eterna que Él ofrece no constituye simplemente un consuelo ante el temor a lo desconocido. Es el fundamento de una existencia marcada por la esperanza, el propósito y el amor incondicional. Entonces, es posible creer en la promesa de Cristo no como una negación de la muerte, sino como la expresión más auténtica del significado profundo de la vida. Cree en ello, y la paz que trasciende toda comprensión protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.